El frío me calaba la piel mientras esperaba en los escalones de piedra. Mi abrigo raído ofrecía poca protección contra la noche otoñal. A mi alrededor, la niebla se deslizaba entre los árboles centenarios, ocultando los límites de la finca. No había estrellas esa noche, ni testigos, solo el aullido de los lobos en la lejanía y los latidos atronadores de mi corazón. Alcanzarás un buen precio, me había dicho mi padre, negándose a mirarme a los ojos mientras me empujaba al coche. Solo tu cabello dorado le complacerá. Entonces, su voz se quebró, delatando un atisbo de remordimiento oculto bajo capas de desesperada necesidad. El recuerdo me hizo apretar con más fuerza el colgante de plata de mi madre, cuyos bordes desgastados se clavaban en mi palma. El último regalo que me había dado antes de que la enfermedad se la llevara. Recuerda siempre que tu valor no lo miden los demás, Elise, me había susurrado. Viene de dentro. ¿Qué valor me quedaba ahora, vendida para pagar la deuda de mi familia con el alfa de los territorios del norte? Un hombre del que se hablaba en voz baja incluso entre las almas más valientes de nuestro pueblo. Decían que había matado a su propio padre por el poder, que gobernaba su manada con una precisión despiadada, que aquellos que entraban en su dominio rara vez salían sin cambios, si es que salían. Las enormes puertas de roble que tenía delante se abrieron de repente, dejando escapar una ráfaga de aire cálido que traía consigo el olor a humo de leña, cuero y algo primitivo que no sabía nombrar. Una mujer alta, de rasgos severos y cabello con mechas plateadas, me evaluó con mirada calculadora. «El pago», dijo, extendiendo la mano. Busqué a tientas en mi bolsillo el sobresellado que me había dado mi padre. Dentro estaba el contrato, en el que cedía un año de mi vida al servicio del Alfa, aunque todo el mundo sabía lo que realmente significaba servicio en estos acuerdos. La mujer lo abrió, echó un vistazo al contenido y asintió con la cabeza. «Sígueme», ordenó, girándose bruscamente sobre sus talones. «Y no toques nada». El interior de la mansión se extendía ante mí como una catedral dedicada a la riqueza y el poder. Los techos abovedados desaparecían en la penumbra. Antiguos tapices que representaban cacerías de lobos y escenas de batalla cubrían las paredes de piedra pulida. Mis botas gastadas se hundían en las lujosas alfombras mientras seguía a la mujer por pasillos en los que siglos de historia se acumulaban en cada superficie. «Tus aposentos están en el ala este», me explicó sin volverse. «Te proporcionarán ropa adecuada. Tus cosas viejas serán quemadas». «¿Quemadas?», repetí, con una voz vergonzosamente débil en aquel espacio cavernoso. «Pero no tengo nada más». Entonces se detuvo y se volvió hacia mí con una expresión que oscilaba entre la lástima y el desprecio. «No tienes nada porque aquí no eres nada. Todavía no. Recuerda eso, humano en esta casa. Te ganarás tu lugar o no sobrevivirás». Antes de que pudiera responder, una puerta al final del pasillo se abrió de golpe. El sonido resonó como un disparo, helándome la sangre en las venas. La postura de la mujer cambió al instante, enderezando la espalda, bajando la mirada y juntando las manos ante su indiferencia. ¿Por qué no me informaron inmediatamente? Una voz grave, controlada pero con un tono de furia apenas contenida, llenó el espacio entre nosotros. «Alpha Rowan», reconoció la mujer. «La chica acaba de llegar. La traía para que la prepararan antes. Déjanos solos», ordenó. Mi acompañante se retiró sin decir nada más, abandonándome sola frente a él. Mantuve la mirada fija en el suelo de mármol, aterrorizada por lo que podría ver si levantaba la vista. Se acercaron unos pasos pesados, cada uno de los cuales hacía temblar mi cuerpo. Cuando se detuvieron, pude sentir su presencia como un peso físico que presionaba mi piel. «Mírame». La orden vibró a través de mis huesos. Levanté los ojos lentamente, centímetro a centímetro, absorbiendo primero su imponente altura, luego la anchura de sus hombros bajo un traje negro a medida y, por último, su rostro. Los rumores no me habían preparado. Nada podría haberlo hecho. Alpha Rowan no era la bestia monstruosa que había imaginado, sino algo mucho más peligroso. Un hombre de una belleza devastadora marcada por la crueldad.
Los pómulos afilados enmarcaban unos ojos de un azul tan pálido que parecían casi plateados en la penumbra. Su cabello oscuro peinado hacia atrás, desde una frente severa, contrastaba con una piel que tenía el tono pálido de alguien que mandaba desde las sombras en lugar de a la luz del día. Una cicatriz dividía su ceja izquierda en dos, bajando por su mejilla como una lágrima congelada en su sitio. Cuando nuestras miradas se cruzaron, sentí que el aire abandonaba mis pulmones como si me lo hubieran extraído físicamente. Tu padre me habló de tu belleza, dijo, rodeándome con gracia depredadora. No mencionó tu miedo, tragué saliva. No tengo miedo. Una sonrisa fría se dibujó en sus labios. Tu corazón te traiciona. Puedo oírlo latir aceleradamente, como el de una presa. De repente sus dedos me agarraron la barbilla, inclinando mi cara para examinarme desde diferentes ángulos. Su tacto quemaba mi piel. No era ni suave ni particularmente áspero, solo deliberadamente posesivo. ¿Sabes por qué estás aquí, Palomita? Me aparté de su agarre. Para pagar la deuda de mi padre. No. Su voz se volvió más grave. Estás aquí porque yo lo he permitido. Tu padre me debe mucho más de lo que tú podrías pagar jamás. Algo en su tono me hizo estremecer. Entonces, ¿por qué aceptar el acuerdo? Los ojos de Alpha Rowan se entrecerraron. La sorpresa se reflejó en su rostro antes de que volviera la máscara de indiferencia. Curiosidad, tal vez. No es habitual que alguien ofrezca a su hija a un monstruo. ¿Es eso lo que eres? La pregunta se me escapó antes de que pudiera detenerla. Se inclinó hacia mí, envolviéndome con su aroma. Pino y humo y algo peligrosamente embriagador. ¿Tú qué crees? Pensé en las historias, en las advertencias susurradas, en su reputación de destrozar a quienes se le oponían. Sin embargo, de pie ante él, sentí algo más allá del miedo, una extraña y desagradable fascinación. Creo, dije con cautela, que los monstruos rara vez se ven a sí mismos como tales. Sus ojos brillaron, y por un terrible instante pensé que había ido demasiado lejos. Entonces se rió, un sonido tan inesperado que me puso la piel de gallina. Dormirás en mis aposentos esta noche, anunció, girándose bruscamente. El pánico se apoderó de mí. El acuerdo era para servir en tu casa, no en tu... interrumpió con voz mortalmente tranquila. Es lo que yo considere que sea. Ahora me perteneces, Palomita. Cada respiro que tomes es por mi permiso. No le pertenezco a nadie, susurré, con las palabras de mi madre surgiendo como un escudo. Se movió con una velocidad inhumana. De repente, a pocos centímetros de mi cara, una mano se apoyó contra la pared detrás de mí. Todo el mundo le pertenece a alguien en este mundo. Cuanto antes aceptes esa realidad, más fácil te resultará tu estancia aquí. Su proximidad me impedía pensar con claridad. Su cuerpo irradiaba calor. Y bajo ese alfa dominante, vislumbré algo más. Una soledad que reflejaba la mía, cuidadosamente oculta tras muros de autoridad y control. Sígueme, ordenó, dando un paso atrás. Y entiende esto, en mi casa hay reglas. Si las rompes, habrá consecuencias. Lo seguí a través de un laberinto de pasillos, cada uno más opulento que el anterior. Los miembros de su casa, su manada, me di cuenta, interrumpieron sus actividades para inclinar la cabeza al pasar. Ninguno me miró a los ojos. Ninguno se atrevió a mirarlo directamente a él. Subimos una gran escalera hasta el piso más alto, donde unas puertas dobles talladas con lobos gruñendo marcaban lo que solo podían ser sus aposentos privados. El Alpha Rowan las abrió y me indicó que entrara. La habitación que había más allá era inesperada. Donde había imaginado una opulencia oscura, encontré en cambio un espacio de austera simplicidad. Una enorme cama con dosel dominaba una de las paredes, con colchas del color de la nieve fresca. Las ventanas, que iban del suelo al techo, daban a los densos bosques que rodeaban la finca. El fuego crepitaba en una chimenea de piedra, proyectando sombras danzantes sobre los antiguos suelos de madera. Lo más sorprendente eran los libros, cientos de ellos alineados en las paredes en orden meticuloso, con los lomos de cuero agrietados por el uso, no la colección de alguien que simplemente exhibía su riqueza, sino de alguien que buscaba el conocimiento,
que tal vez encontraba consuelo en mundos más allá del suyo. Pareces sorprendida, observó, mirándome de cerca. Esperaba, dije, sin saber cómo terminar sin ofender. Cadenas, instrumentos de tortura. Su voz tenía un tono burlón. ¡Qué decepción para ti! Negué con la cabeza. Esperaba menos muestras de humanidad. Algo brilló en sus ojos. Ira, tal vez, o reconocimiento. Antes de que pudiera responder, unos golpes en la puerta rompieron la tensión. Una joven entró con una bandeja de comida, con la mirada baja. La colocó sobre una mesita cerca de la chimenea, hizo una profunda reverencia y se marchó sin decir palabra. «Come», ordenó Alpha Rowan, mientras se disponía a servir 2 copas de vino tinto. «Tenemos mucho que discutir sobre tu posición aquí». Me acerqué a la mesa con cautela, consciente de repente del vacío en mi estómago. La comida era sencilla pero elegante. Carne asada, pan fresco, verduras cosechadas en lo que debían de ser los jardines de la finca. Llevaba días sin comer bien. Colocó una copa junto a mi plato. Tu padre afirma que posees habilidades únicas, que puedes sentir las intenciones, ver más allá de las apariencias. ¿Es eso cierto? Me quedé paralizada, con el tenedor a medio camino de la boca. Mi padre había prometido no hablar nunca de eso con nadie. Mi intuición, como la llamaba mi madre, siempre había sido nuestro secreto familiar. Mi capacidad para sentir a veces las emociones de los demás, para distinguir la verdad de la mentira, no había traído más que sospechas por parte de los aldeanos, que ya desconfiaban de la tenue conexión de nuestra familia con las manadas de lobos. «No sé qué te ha contado», respondí con cautela, «pero la gente suele exagerar cuando está desesperada». El Alpha Rowan me estudió por encima del borde de su copa. «¿Y tu padre está desesperado, Palomita?» La pregunta me pareció una trampa. Lo suficientemente desesperado como para vender a su hija. Sus labios se curvaron hacia arriba, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. No vendida, intercambiada. Hay una diferencia. No para la persona que es intercambiada esperaba ira, pero en cambio parecía casi aprobatorio. «Termina tu comida. Luego te mostraré algo que pocos humanos han visto jamás». Comí en silencio, muy consciente de su mirada. Cuando terminé, se levantó y se dirigió a una puerta que no había visto, oculta entre las estanterías. «Ven», dijo, extendiendo una mano. En contra de mi mejor juicio, lo seguí, ignorando su mano. La puerta oculta daba a una estrecha escalera en espiral que subía. Alpha Rowan iba delante, con sus anchos hombros rozando las paredes a ambos lados. En la parte superior, otra puerta daba a lo que parecía ser un observatorio. Una cúpula de cristal se arqueaba sobre nuestras cabezas, revelando un cielo nocturno ahora despejado de nubes. Las estrellas brillaban en la oscuridad, más de las que había visto nunca desde mi pueblo. La sala circular contenía un enorme telescopio y varios instrumentos astronómicos, todos ellos aparentemente muy usados. «Mi santuario», dijo Alpha Rowan en voz baja. «Nadie viene aquí sin invitación. ¿Por qué me lo enseñas?» Se desplazó al centro de la sala, con la luz de la luna proyectando su perfil en plata. «Para que quede claro, en esta casa hay lugares de belleza y lugares de oscuridad. Lo que experimentes depende totalmente de tus elecciones». ¿Mis elecciones? No pude evitar que mi voz sonara amarga. «No tuve elección al venir aquí, pero tú puedes elegir cómo te quedas». Se volvió para mirarme de frente. «Tu padre me debe la vida por romper nuestro tratado territorial. Podría haberla tomado. En cambio, acepté este acuerdo. 1 año de tu servicio y su deuda quedará saldada». «¿Qué es el servicio?» Finalmente hice la pregunta que me había estado rondando desde que supe del acuerdo. La expresión de Alpha Rowan no reveló nada. «Eso aún está por determinar. Te han traído aquí con un propósito, Elise. En parte, depende de ti decidir cuál será ese propósito». El sonido de mi nombre en sus labios me sorprendió. No le había dicho cómo me llamaba. «¿Cómo sabes todo sobre tu familia?», me interrumpió. «Las apuestas desesperadas de tu padre, la enfermedad y la muerte de tu madre hace 3 inviernos. El reciente matrimonio de tu hermana con el hijo del líder de una manada rival, una inteligente jugada política,
aunque finalmente insuficiente para proteger a tu padre de sus malas decisiones. Cada palabra me hacía comprender la realidad de mi situación. Nos había estado observando, esperando el momento oportuno para cobrar la deuda que mi padre había contraído. ¿Por qué esperar hasta ahora?, pregunté. Algo cambió en sus ojos, un destello de emoción rápidamente ocultado. Porque ahora es cuando te necesito. Antes de que pudiera preguntarle más, un aullido se elevó desde el bosque, largo, triste, urgente. La cabeza del Alfa Rowan se giró hacia el sonido, y su actitud cambió instantáneamente de una cortesía controlada a una alerta depredadora. «Quédate aquí», ordenó, dirigiéndose ya hacia las escaleras. «No salgas de esta torre hasta que vuelva». Entonces se marchó, dejándome sola bajo las estrellas con más preguntas que respuestas. Me acerqué a la ventana que daba al bosque y contuve el aliento al ver figuras emerger de entre los árboles. Lobos más grandes que cualquier animal natural, que se movían con determinación hacia la mansión. Mientras observaba, el Alfa Rowan apareció en los terrenos de abajo, su poderosa figura iluminada por la luz de la luna. Ante mis ojos, se transformó, la ropa dio paso al pelaje, la forma humana se rindió al lobo. La transformación era a la vez hermosa y aterradora, un cambio fluido de hombre a bestia que desafiaba todo lo que creía saber sobre los cambiaformas. El lobo resultante era enorme, negro como la medianoche, con ojos que brillaban plateados incluso desde la distancia. Levantó la cabeza y respondió a la llamada anterior con un aullido que sacudió los cristales a mi alrededor, un sonido de mando y poder que pareció resonar en mis huesos. Y en lo más profundo de mí, algo respondió. Permanecí en el observatorio hasta que amaneció, incapaz de apartarme de la ventana mientras los lobos se reunían abajo. Su encuentro parecía tenso, con las colas rígidas, las orejas alerta y los cuerpos dispuestos en claras jerarquías alrededor de la imponente figura del Alfa Rowan. Algo iba mal. Incluso sin entender su comunicación, podía sentir la ansiedad que se extendía entre sus filas. Cuando la primera luz tocó el horizonte, se dispersaron, fundiéndose en el bosque como sombras que se retiran del sol. Todos excepto el Alfa Rowan, que permaneció inmóvil al borde del bosque, su enorme silueta de lobo recortada contra la luz naciente. Luego él también desapareció entre los árboles. Me acurruqué en una silla, y el cansancio finalmente se apoderó de mí. Los sueños llegaron en fragmentos inconexos. El rostro de mi madre mientras me colocaba el colgante de plata alrededor del cuello. Las manos temblorosas de mi padre mientras firmaba el contrato. Un lobo negro de ojos plateados que vigilaba mi figura dormida. Me desperté sobresaltada cuando se abrió la puerta del observatorio. No fue Alfa Rowan quien entró, sino la mujer de cabello plateado de la noche anterior. Su rostro no revelaba nada mientras evaluaba mi aspecto desaliñado. «Soy Vera», anunció. «Me encargo de la administración de la casa. El Alfa Rowan me ha ordenado que te lleve a tus aposentos». «¿Dónde está él?», pregunté, levantándome de la silla con las piernas entumecidas. «Atendiendo asuntos de la manada», respondió, con un tono que dejaba claro que no aceptaría más preguntas. «Sígueme». Bajamos la escalera de caracol y pasamos por las habitaciones del Alfa Rowan, que parecían intactas desde la noche anterior. La cama seguía perfectamente hecha y el fuego se había reducido a brasas. Vera me condujo por pasillos ahora iluminados por la luz de la mañana, que revelaban detalles que no había visto en la oscuridad. Intrincadas tallas de madera, tapices antiguos que representaban manadas de lobos cazando bajo la luna llena y algunos retratos de hombres y mujeres de rostro severo que guardaban un parecido sorprendente con Alfa Rowan, sus antepasados. Me di cuenta de que generaciones de alfas habían gobernado estas tierras. «Estas serán tus habitaciones», dijo Vera, abriendo una puerta que daba a una habitación hermosa y claramente diseñada como una jaula dorada. La luz del sol entraba por las altas ventanas que daban a un jardín amurallado. El espacio estaba elegantemente decorado con una cama con dosel, más pequeña que la de Alfa Rowan, pero no menos lujosa, un escritorio, estanterías y una zona de estar cerca de una chimenea que ya crepitaba con llamas frescas.
Una puerta al fondo, presumiblemente conducía a las instalaciones de baño. Encontrarás ropa adecuada en el armario, continuó Vera, mientras se movía para correr unas pesadas cortinas. Tu atuendo anterior ha sido desechado según las instrucciones. Mi mano se llevó instintivamente a la garganta, buscando el colgante de mi madre. Encontrarlo todavía allí me produjo una oleada de alivio. Puedes quedarte con la baratija, señaló Vera, observando mi reacción. Alpha Rowan lo permitió expresamente. El hecho de que se hubiera fijado en el colgante y hubiera tomado una decisión sobre su destino me provocó un escalofrío incómodo. ¿Hasta qué punto me había estado observando? ¿Qué se espera de mí aquí?, pregunté, pasando los dedos por la superficie pulida del escritorio. La expresión de Ver se mantuvo cuidadosamente neutra. Por hoy descansarás y te familiarizarás con tus aposentos. Mañana, Alpha Rowan determinará tus deberes. Y si me niego a cumplirlos, sus ojos se encontraron con los míos y por un breve instante, algo parecido al respeto brilló en su profundidad. Pocos se niegan a obedecer a Alpha Rowan y viven para contarlo. Pero tú, hizo una pausa, como si eligiera cuidadosamente sus palabras. Estás aquí en circunstancias inusuales. Es posible que las reglas normales no se apliquen. ¿Qué circunstancias?, insistí. No me corresponde a mí decirlo. Vera se dirigió hacia la puerta. Te traerán la comida. No intentes salir de esta habitación sin escolta. Las consecuencias serían graves. Con esa advertencia, se marchó. El suave clic de la cerradura confirmó mi condición de prisionera en lugar de invitada. Exploré mi entorno más a fondo, pasando las manos por las finas telas y examinando los libros de las estanterías, colecciones de historia, poesía y folclore. Muchos se centraban en leyendas sobre lobos de culturas de todo el mundo. En el armario encontré vestidos y otras prendas de calidad que nunca había tenido. Sedas, terciopelos y lanas finas en colores apagados. Elegí la opción más sencilla, un vestido azul oscuro con adornos mínimos, y aproveché el cuarto de baño adjunto para lavarme y quitarme el cansancio del viaje del día anterior. El agua caliente era un lujo que no había experimentado desde antes de que la enfermedad de mi madre agotara los recursos de nuestra familia. Me quedé bajo el chorro hasta que mi piel se sonrojó, tratando de eliminar la sensación de ser propiedad de alguien, de ser intercambiada como ganado. Cuando salí, envuelta en una suave bata, encontré una bandeja con comida esperándome en la pequeña mesa cerca del fuego, pan aún caliente del horno, fruta, queso y una tetera con té aromático. Mi estómago rugió, recordándome cuánto tiempo había pasado desde la comida en las habitaciones de Alpha Rowan. Comí despacio, saboreando cada bocado mientras contemplaba mi situación. Mi padre me había vendido por un año de servicio. Pero, ¿qué servicio? ¿Y por qué yo, específicamente? Alpha Rowan había mencionado mis habilidades, la intuición que a veces me permitía sentir emociones, percibir intenciones ocultas bajo las palabras. No era magia, en realidad, solo una conciencia agudizada que siempre me había parecido tan natural como respirar. Mi madre también la poseía, aunque me había advertido que nunca hablara de ello fuera de nuestra familia. Hace que la gente se sienta incómoda. Me había explicado cuando era joven, pensar que puedes ver lo que desean ocultar. Cuando terminé de comer, vi un papel doblado debajo de la tetera. Al abrirlo, descubrí una elegante letra manuscrita. Descansa hoy. Esta noche cenarás conmigo. Tenemos asuntos que discutir. La brevedad de la nota transmitía su propio mensaje. No era una petición, sino una orden. Arrugué el papel en mi puño. Un pequeño acto de rebeldía en una situación en la que no tenía ningún poder. ¿O sí? Alpha Rowan quería algo de mí, algo específico que le había llevado a aceptarme como pago en lugar de vengarse de mi padre. Eso me daba cierta ventaja, por pequeña que fuera. Si lograba descubrir lo que necesitaba, tal vez podría negociar mejores condiciones para mi estancia, o incluso una liberación anticipada. Pasé el día examinando mi habitación centímetro a centímetro, buscando cualquier cosa que pudiera darme una pista sobre mi situación. Las ventanas, aunque grandes, no se abrían. El jardín de abajo parecía estar rodeado por altos muros de piedra.
La puerta permanecía cerrada con llave. Era, a todos los efectos, una prisionera en una hermosa celda. Cuando la tarde daba paso a la noche, unos golpes en la puerta anunciaron la entrada de dos jóvenes que se presentaron como Maya y Lena. Llevaban prendas y diversos utensilios que dejaban claro su propósito. Alpha Rowan solicita su presencia en la cena, explicó Maya, mientras sus ojos oscuros me evaluaban con curiosidad indisimulada. Vamos a ayudarla a prepararse. Quería negarme para ejercer algún control sobre mi situación. Pero, ¿qué habría conseguido? Era mejor obedecer y recabar información. El vestido que trajeron era más sencillo de lo que esperaba, de un verde bosque intenso que complementaba mi cabello rubio y mi piel pálida. Me cepillaron los mechones dorados hasta que brillaron, peinándolos con un estilo que parecía sencillo, pero que claramente requería sus hábiles manos. Su conversación mientras trabajaban reveló pequeños detalles sobre la vida en la casa de Alpha Rowan. Últimamente está diferente, susurró Lena mientras fijaba un alfiler. Más inquieto, Maya le lanzó una mirada de advertencia. No deberías hablar del Alfa, ya se enterará pronto. Lena replicó. Todo el mundo habla del conflicto que se avecina. ¿Conflicto? Pregunté, mirando a Tilena los ojos en el espejo. Ella se mordió el labio, pareciendo arrepentirse de su indiscreción. No es algo que debamos discutir. Por favor, olvida que lo he mencionado cuando terminen su trabajo. Apenas reconocí a la mujer del espejo. El vestido acentuaba las curvas que solía ocultar bajo ropa práctica. Mi piel parecía luminosa en contraste con la tela oscura y mi cabello claro caía en suaves ondas sobre un hombro. El colgante de plata descansaba en mi garganta, un pequeño recordatorio de quién era realmente bajo esa fachada. Está esperando en el comedor privado, dijo Maya, abriendo la puerta donde ahora se encontraba Vera. La mujer de cabello plateado levantó una ceja, con un toque de aprobación en su expresión. Sígueme, me indicó, guiándome por pasillos que no había visto antes. Bajamos por una escalera curva hasta una parte de la mansión que parecía más antigua, con paredes de piedra y puertas arqueadas que hablaban de siglos pasados. Vera se detuvo ante una pesada puerta de madera reforzada con bandas de hierro. Recuerda cuál es tu lugar, me aconsejó en voz baja. Puede parecer tranquilo, pero el lobo siempre está ahí, bajo la superficie. Antes de que pudiera responder, llamó a la puerta y la abrió, anunciando mi presencia antes de retirarse, dejándome sola en el umbral de una habitación iluminada por docenas de velas. Alpha Rowan estaba de espaldas a mí, frente a un fuego crepitante en una enorme chimenea de piedra. Se había cambiado el traje formal de la noche anterior por algo que parecía más informal, pantalones oscuros y una camisa blanca con las mangas remangadas para mostrar sus poderosos antebrazos. Sin embargo, incluso con ropa más sencilla, irradiaba autoridad. «Entra», dijo sin volverse. Entré en la habitación y observé el ambiente íntimo. Una pequeña mesa preparada para dos, el vino ya servido, el cálido resplandor de la luz de las velas creando una atmósfera que se acercaba peligrosamente al romanticismo. «Te has arreglado bien, Palomita», observó, volviéndose finalmente hacia mí. El cumplido, pronunciado con su voz grave, me provocó una calor indeseado en el pecho. Uplo, a la luz parpadeante, sus rasgos parecían menos duros que la noche anterior. La cicatriz a lo largo de su mejilla captaba las sombras, dándole un aire vulnerable que contrastaba con su imponente presencia. «Gracias», respondí con rigidez, aunque había tenido una ayuda considerable. Sus labios se curvaron en lo que podría haber sido diversión. «Siéntate», me indicó hacia la mesa. «Imagino que tienes preguntas». Me senté en la silla que me ofrecía, observando cómo se movía con fluida elegancia para sentarse frente a mí. Varias, empezando por qué estoy realmente aquí. Alpha Rowan me estudió durante un largo momento y luego cogió el vino. Directo. Lo aprecio. Dio un sorbo. Esos ojos azul pálido nunca dejaron de mirarme. Tu padre rompió un antiguo tratado al cazar en las tierras de la manada. El castigo tradicional es la muerte. Se me cortó la respiración. Y, sin embargo, sigue vivo. Por ahora. El Alpha Rowan dejó su copa porque consideró que su situación particular me resultaba útil para mis propósitos. ¿Qué propósitos?
Ignoró mi pregunta y en su lugar señaló con la cabeza mi plato intacto. Come. La comida aquí no está envenenada, al contrario de lo que puedan sugerir los rumores del pueblo. A regañadientes probé la comida. Venado cocinado a la perfección, verduras cosechadas en los huertos de la finca, pan aún caliente del horno. A pesar de mi situación, el hambre pudo más y me encontré comiendo con más entusiasmo del que pretendía. Alpha Rowan me observaba con la misma intensidad que la noche anterior. Háblame de tu don, dejé el tenedor. No es un don, solo intuición. No me mientas, Elise. Su voz seguía siendo tranquila, pero algo peligroso brillaba en sus ojos. Tu padre fue muy detallista sobre tus habilidades cuando negoció por su vida. La ira se apoderó de mí por haber revelado mi secreto, por haberlo utilizado para manipular a mi familia. ¿Qué te dijo exactamente? Que puedes sentir las emociones, que distingues la verdad de la mentira, que a veces sueñas con acontecimientos antes de que ocurran. Alpha Rowan se inclinó ligeramente hacia adelante, que una vez salvaste a todo tu pueblo al advertir de una inundación que nadie más había previsto. Tragué saliva. Ese incidente había ocurrido cuando solo tenía 14 años. Una pesadilla tan vívida que me desperté gritando, convencida de que el río se desbordaría antes del amanecer. Mi padre había reunido a los aldeanos basándose únicamente en mi terror. Cuando llegaron las aguas, tal y como había soñado, comenzaron los rumores. Algunos lo llamaban una bendición, otros brujería. No siempre funciona, dije con cautela, y no puedo controlarlo, pero es real. No era una pregunta, asentí con la cabeza, viendo que no tenía sentido seguir negándolo. La expresión de Alpha Rowan seguía siendo indescifrable. Hay un traidor en mi manada, alguien que colabora con nuestros enemigos del sur. Necesito saber quién es antes de que destruyan todo lo que he construido. Comprendí. ¿Qué quieres que haga? ¿Leer sus mentes? No puedo hacer eso. No sus mentes, sus intenciones. Se levantó de la mesa y se acercó a rellenar su copa de vino. Te unirás a mí cuando me reúna con mi círculo íntimo. Obsérvalos. Dime lo que sientes. Y si me niego, se volvió, endureciendo la expresión. Entonces nuestro acuerdo cambiará. La vida de tu padre estará en peligro y tu servicio será menos cómodo. La amenaza flotaba en el aire entre nosotros. Pensé en mi padre, débil y con defectos, pero aún así mi sangre. En mi hermana menor, recién casada y esperando su primer hijo. Sufrirían si me negaba. ¿Qué pasará después de que identifique al traidor? Pregunté. Se hará justicia, respondió con frialdad. ¿Te refieres a la ejecución? El Alpha Rowan dejó su copa con cuidado deliberado. Desapruebas mis métodos sin comprender lo que está en juego. No se trata de política, Little Dove. Se trata de sobrevivir. Si las manadas del sur conquistan nuestro territorio, no gobernarán como yo. Masacrarán a la mitad de mi pueblo y esclavizarán al resto. ¿Y yo qué? Insistí. Una vez que haya cumplido tu propósito, ¿qué pasará con nuestro acuerdo? Entonces se acercó a mí, rodeando mi silla hasta que pude sentir su aliento en mi pelo. Eso depende de lo útil que resultes ser. Su proximidad envió señales contradictorias a mi cuerpo. El peligro y la atracción luchaban por imponerse. Me obligué a permanecer quieta mientras sus dedos rozaban ligeramente mi hombro. Hay destinos peores que quedarse aquí, continuó bajando la voz. Bajo mi protección. ¿Cómo qué? Susurré. ¿Tu prisionera? ¿Tu espía? Su mano se movió para levantar un mechón de mi cabello. El gesto fue extrañamente suave. Eso está por ver. La tensión entre nosotros crepitaba como el fuego en la chimenea. Peligrosa, impredecible, pero extrañamente hipnótica. Me aparté de su tacto y me puse de pie para poner distancia entre nosotros. ¿Cuándo quieres que empiece? Pregunté, forzando la firmeza en mi voz. Alpha Rowan sonrió, una sonrisa de depredador que no llegaba a sus ojos. Mañana, he convocado una reunión del Consejo para discutir la amenaza del sur. Asistirás como mi invitada. La forma en que dudó antes de decir invitada sugería que había considerado otro término completamente diferente. Asentí con la cabeza sabiendo que no tenía otra opción. Hasta entonces,
continuó dirigiéndose hacia la puerta. Eres libre de explorar las plantas principales de la casa. Vera te mostrará qué zonas están permitidas. Esta libertad inesperada me pilló desprevenida. ¿Por qué esa confianza repentina? Alpha Rowan se detuvo, con la mano en la puerta. No es confianza, Palomita. Es estrategia. Quiero que mi gente te vea y se pregunte por qué estás aquí. Los culpables se delatarán y revelarán cómo reaccionan ante tu presencia. Me estás utilizando como cebo, me di cuenta. Su sonrisa se amplió, mostrando unos dientes demasiado afilados para una boca humana. Ahora lo entiendes. Con eso, abrió la puerta, dejando ver a Vera esperando en el pasillo. Enséñale los terrenos, le indicó a la mujer mayor. Responde a sus preguntas como creas conveniente. Luego se marchó, dejándome preguntándome en qué me había metido y si sobreviviría al peligroso juego que pretendía que jugara. El recorrido de Vera reveló una mansión mucho más grande de lo que había percibido inicialmente. Un extenso complejo de alas y patios que se había expandido a lo largo de los siglos a medida que cada generación de alfas añadía su huella. Caminamos en silencio por grandes salones y pasillos en penumbra, pasando por salas llenas de artefactos que hablaban de la antigua historia de la manada. ¿Cuánto tiempo llevas sirviéndole? Le pregunté finalmente, cuando entramos en un patio ajardinado protegido del frío otoñal por paredes de cristal. El cabello plateado de Vera reflejó la luz cuando se giró. Serví a su padre antes que a él y a su abuelo antes que a él. No eres como los demás, observé. Había algo en su energía que me parecía diferente, más contenida, menos salvaje que la de los pocos miembros de la manada que había visto. Perceptivo, reconoció con un ligero movimiento de cabeza. Soy humana como tú, una de las pocas en la casa. Esto me sorprendió. ¿Por qué un humano elegiría servir a los hombres lobo? Todos tenemos nuestras razones. Sus ojos reflejaban una tristeza ancestral. Algunos de nosotros nacimos aquí, de sirvientes humanos que vinieron antes. A otros los trajeron por habilidades específicas. Y algunos, me miró fijamente, algunos son intercambiados por deudas, como tú. ¿El padre de Alpha Rowan también trataba a los humanos como propiedad? La expresión de Vera se endureció. No entiendes nada de lo que dices. El Alfa anterior habría matado a tu padre sin dudarlo y te habría llevado de todos modos. Rowan ofreció un contrato. Condiciones. Protección. Protección. No pude evitar que mi voz sonara escéptica. Por ahora soy un prisionero aquí. Vera asintió, indicándome que siguiera caminando, pero uno vivo con potencial para más. Agradece la pequeña misericordia, chica. Pasamos por un arco a otro patio. Este estaba diseñado como campo de entrenamiento. Varios cambiaformas lobos, todos hombres, todos de complexión poderosa, practicaban movimientos de combate que combinaban las artes marciales humanas con algo más primitivo. Se detuvieron al vernos entrar y giraron la cabeza al unísono para evaluar a la recién llegada. La invitada del Alfa, anunció Vera, dejando claro con su tono que no aceptaría preguntas. Un hombre dio un paso al frente, alto y de hombros anchos, con cabello rojizo y ojos ámbar, que me evaluaron con sospecha indisimulada. Nathaniel, reconoció Vera. El Alfa le informó de su llegada. Mencionó que un humano se uniría a nosotros, respondió, con una voz grave y un ligero acento que no pude identificar. No porque su mirada recorrió mi cuerpo, deteniéndose en mi colgante y luego en mi rostro. A diferencia de los demás, que rápidamente volvieron a su entrenamiento, Nathaniel siguió mirándome como si intentara resolver un rompecabezas. Las razones del Alfa son suyas, respondió Vera con suavidad. Estamos recorriendo el terreno. Por favor, continúen. Mientras nos alejábamos, sentí que Nathaniel nos seguía con la mirada. ¿Quién es?, pregunté en voz baja. El Pax Beta, explicó Vera, el segundo al mando y el consejero más cercano de Rowan desde la infancia. Se criaron juntos. ¿Siempre mira hacia los humanos? Una pizca de diversión cruzó el rostro de Vera. Solo a los que aparecen en circunstancias inusuales. Nathaniel protege al Alfa de los enemigos y de sí mismo. De sí mismo, repetí. Vera no dio más detalles. En cambio, me condujo hacia lo que parecía ser una biblioteca.
La enorme sala se extendía a lo largo de 2 pisos, con balcones a lo largo del nivel superior y escaleras que daban acceso a los estantes más altos. La luz del sol entraba por las altas ventanas, iluminando las motas de polvo que bailaban en el aire y calentando los ricos paneles de madera. Esto lo construyó la madre de Rowan, explicó Vera, suavizando la voz. Ella creía que el conocimiento era tan importante como la fuerza para aquellos que iban a liderar. Me acerqué a la estantería más cercana y pasé los dedos por los lomos encuadernados en cuero. Muchos de los títulos estaban en idiomas que no podía leer, pero otros me resultaban familiares. Historias, obras filosóficas, textos científicos. Parece que era una mujer extraordinaria. Lo era. La expresión de Vera se volvió distante. Su muerte lo cambió todo aquí. ¿Cómo murió?, pregunté, intuyendo que era una pieza importante del rompecabezas que era Alpha Rowan. Esa historia no me corresponde contarla a mí. Vera se enderezó, volviendo a ponerse su máscara profesional. Deberías descansar antes de la reunión del consejo de mañana. Pondrá a prueba tus habilidades únicas. Regresamos a mis aposentos, donde encontré ropa limpia preparada, más práctica que el elegante vestido de cena, pero aún así más elegante que cualquier cosa que tuviera en mi pueblo. Una comida ligera me esperaba en la pequeña mesa. Alguien vendrá a buscarte por la mañana, dijo Vera, preparándose para marcharse. Estate lista. Espera, la llamé cuando llegó a la puerta. Has servido a 3 generaciones de alfas, los traidores que busca Rowan. ¿Tienes sospechas? Vera se detuvo con evidente conflicto en su expresión. Todos tenemos sospechas, muchacha. Eso es lo que hace que esta situación sea peligrosa. Nadie sabe en quién confiar. Después de que se marchara, comí con moderación. Mi apetito disminuyó por la ansiedad que me provocaba el papel que desempeñaría al día siguiente. ¿Cómo podría identificar a un traidor entre los hombres lobo, seres cuyas emociones eran más intensas y complejas que las de los humanos? ¿Y si fracasaba? O peor aún, ¿y si tenía éxito y condenaba a alguien a muerte? Dormía a ratos, perturbada por sueños en los que me encontraba en un círculo de lobos, con sus ojos brillando como carbones en la oscuridad. En el centro se encontraba Alpha Rowan, hombre y lobo a la vez, mirándome con esos penetrantes ojos azul plateados. Elige, me ordenó en mi sueño, elige quién vive y quién muere. Me desperté antes del amanecer, con el sudor enfriándose en mi piel a pesar del frío de la habitación. El fuego se había convertido en brasas, proyectando solo un tenue resplandor sobre el suelo de madera. Algo no estaba bien. Había una presencia donde no debería haberla. «Hablas en sueños», dijo una voz desde las sombras. Me incorporé de un salto, agarrándome las sábanas al pecho. «¿Quién está ahí?». Alpha Rowan emergió de la oscuridad junto a la ventana, su alta silueta recortada contra la tenue luz del amanecer. Llevaba la misma ropa informal que en la cena, pero tenía el pelo revuelto, como si se lo hubiera mesado con las manos en un gesto de agitación. «¿Cuánto tiempo llevas observándome?», le pregunté, con el corazón latiéndome con fuerza contra las costillas. «El suficiente para saber que tienes miedo», respondió, acercándose hasta situarse a los pies de mi cama. «Has pronunciado mi nombre». Sentí cómo se me subían los colores a la cara. Estaba teniendo una pesadilla sobre mí. Su voz tenía un tono extraño, a medio camino entre la satisfacción y la preocupación. «Sobre lo que me estás pidiendo que haga», le corregí, reuniendo valor para mirarle directamente a los ojos. «No soy un arma que puedas apuntar a tus enemigos». Se sentó en el borde de la cama y el colchón se hundió ligeramente bajo su peso. La intimidad de su presencia en mi dormitorio antes del amanecer debería haberme aterrorizado. En cambio, sentí una inquietante sensación de algo completamente diferente. «No», asintió en voz baja. «Eres más compleja que eso, y precisamente por eso te necesito, porque puedo sentir emociones». El Alpha Rowan me estudió, con una expresión indescifrable en la penumbra. «Porque no tienes nada que ganar mintiéndome. Todos los demás en esa sala del consejo tienen ambiciones, alianzas, secretos. Solo tú no tienes intereses en la política de la manada, excepto la seguridad de mi familia», señalé. «Sí»,
Asintió lentamente. Una motivación poderosa, ¿no? La necesidad de proteger a nuestros seres queridos. Algo en su tono me hizo mirarlo más de cerca. Bajo la autoridad y el poder controlado, percibí un agotamiento y un miedo profundos. No por él mismo, sino por los demás. ¿De verdad crees que tu manada está en peligro? Me di cuenta. Sé que lo está. Apretó los puños sobre su regazo. 3 de mis lobos han sido asesinados en el último mes. Llevan siglos protegiendo nuestras fronteras. Les han destrozado la garganta y han dejado sus cuerpos a la vista, donde los encontraríamos. Me invadió el horror. Las manadas del sur niegan estar involucradas, pero los ataques continúan. Cada uno de ellos se acerca más al corazón de nuestro territorio. Desvió la mirada hacia la ventana, donde el cielo comenzaba a clarear, y cada vez nuestras patrullas no encuentran nada, como si los asesinos supieran exactamente cuándo y dónde atacar, cuándo desaparecer. Empecé a comprender. Alguien les está revelando los horarios de vuestras patrullas, vuestras posiciones defensivas. Los ojos del Alpha Rowan se encontraron con los míos. La aprobación brillaba en su profundidad. Sí, y lo has reducido a los miembros de tu consejo. Son los únicos que tienen acceso a esa información. Se levantó y se acercó para avivar el fuego que se apagaba. Las llamas cobraron nueva vida, proyectando su perfil en un relieve nítido. 12 lobos a los que he confiado mi vida. Uno es un traidor. El peso de lo que me estaba pidiendo se posó con más fuerza sobre mis hombros. No eran extraños, sino su círculo más íntimo. Lobos en los que había creído leales. ¿Y si no puedo distinguirlo? Pregunté. ¿Y si mi habilidad no funciona como esperas? Se apartó del fuego, con las llamas bailando a sus espaldas. Entonces encontraré otra forma. Pero creo que puedes hacerlo, Elise. El sonido de mi nombre en sus labios todavía me sorprendía. No Palomita ni Humana, sino mi nombre real, pronunciado con una certeza que lo hacía sonar como un conjuro. ¿Por qué has venido aquí esta noche? Pregunté. Una sombra se dibujó en su rostro. Para ver si planeabas escapar. Y si fuera así te detendría. Las palabras no contenían ninguna amenaza, solo un simple hecho. Aparté las mantas y me levanté, obligándome a no encogerme bajo su mirada. El sencillo camisón que llevaba me ofrecía poca protección contra el frío o su escrutinio. Te doy mi palabra, dije, levantando la barbilla. 1 año de servicio para saldar la deuda de mi padre. No huiré. Algo cambió en su expresión, sorpresa tal vez, o respeto a regañadientes. Tu lealtad hacia un padre que te vendió es inesperada. No es lealtad hacia él, le corregí. Es lealtad hacia mí misma, hacia quien elijo ser, independientemente de cómo me traten los demás. Alpha Rowan se acercó, lo suficiente como para que pudiera sentir el calor que irradiaba su cuerpo, oler el aroma a pino y aire nocturno que se aferraba a él. ¿Y quién eliges ser, Elise? Alguien que cumple sus promesas, respondí. Alguien que protege a los inocentes. Más allá de eso me encogí de hombros. Todavía lo estoy decidiendo. Sus ojos siguieron el movimiento, deteniéndose en el colgante de plata que llevaba en el cuello. Sin previo aviso, levantó la mano para tocarlo, y sus dedos rozaron mi clavícula en el proceso. El contacto hizo que una descarga eléctrica recorriera mi piel. ¿Es de tu madre?, preguntó en voz baja. Asentí con la cabeza, sin confiar en mi voz. Su proximidad me confundía los pensamientos de una manera que no quería examinar. Te lo dio antes de morir. Continuó sin dejar de tocar el colgante, pero mirándome a la cara. Para recordarte tu valor, una descarga me recorrió el cuerpo. ¿Cómo es posible que sepas eso? Su expresión seguía siendo inescrutable. Me lo dijiste mientras dormías. Antes de que pudiera responder, se alejó y se dirigió hacia la puerta. Descansa mientras puedas. Enviaré a Vera a buscarte a las 9 Totpirium. El consejo comienza a las 10. Espera, le llamé cuando su mano tocó el pomo de la puerta. Hay algo que no me estás contando. Alpha Rowan se detuvo, dándome la espalda. Hay muchas cosas que no te estoy contando, pequeña Dove, la mayoría para protegerte. No confías en mí, observé. Miró por encima del hombro, con una leve sonrisa en los labios. No confío en nadie,
pero estoy empezando a pensar que podría hacer una excepción en tu caso. Entonces se marchó, cerrando suavemente la puerta tras de sí y dejándome sola con preguntas que se multiplicaban como sombras en mi mente, en la sala del consejo, intimidante por su diseño. Situada en la parte más antigua de la mansión, sus paredes de piedra estaban adornadas con armas antiguas y pieles de lobos gigantes, antepasados. Me di cuenta con un escalofrío, conservadas como recordatorios del linaje de la manada. 12 sillas de respaldo alto formaban un semicírculo alrededor de una posición central claramente destinada al alfa. Detrás de esta disposición había una silla más pequeña, ligeramente elevada sobre una plataforma. Mi puesto asignado como observadora. Vera me había vestido de forma sencilla pero elegante, con un vestido de color burdeos oscuro que complementaba mi tez clara sin llamar demasiado la atención. Debes mezclarte con el fondo, me había explicado. Deja que se olviden de que estás observando. Me senté quieta y en silencio mientras los miembros del consejo entraban, cada uno de ellos lanzándome miradas curiosas antes de ocupar sus asientos asignados. Nathaniel, el beta, entró en último lugar, antes que el alfa Rowan, y se colocó a la derecha de la silla vacía del alfa. Sus ojos ámbar se encontraron brevemente con los míos. Había una pregunta en su profundidad. Cuando entró el alfa Rowan, la energía de la sala cambió de forma palpable. Todos se pusieron de pie hasta que él ocupó su asiento. El gesto era tan automático que denotaba años de respeto o temor arraigados. Hoy vestía de gala, de negro con detalles plateados a juego con sus ojos. La cicatriz de su rostro parecía más pronunciada bajo la intensa iluminación de la sala. «Mis lobos», los saludó con su voz grave, que llenó el espacio. «Los he convocado aquí para abordar la continua amenaza del sur. Pero primero, su mirada recorrió la sala. Permítanme presentarles a Elise. Ella observará nuestro consejo como mi invitada». Un murmullo recorrió a los hombres lobos reunidos. Una mujer con cabello cobrizo y ojos calculadores tomó la palabra. «¿Qué propósito tiene un humano en las deliberaciones de la manada?» «La perspectiva alfa, Lidia», respondió Alpha Rowan con suavidad. «A veces nos volvemos demasiado insulares en nuestro pensamiento». Elise nos ofrece una nueva perspectiva. La explicación no satisfizo a nadie, pero nadie se atrevió a preguntar más. Me esforcé por mantener una expresión neutra mientras estudiaba a cada miembro del consejo, uno por uno, abriendo mis sentidos a las corrientes emocionales que fluían por la sala. La mayoría irradiaba la esperada mezcla de curiosidad y sospecha hacia mí. Debajo de eso había preocupaciones más profundas, miedo por su territorio, ira hacia los agresores del sur, determinación por proteger lo que era suyo, reacciones normales a sus circunstancias. Alpha Rowan comenzó con los asuntos formales, discutiendo los informes de patrulla y las violaciones de fronteras. Escuché con medio oído, centrándome en cambio en los sutiles cambios de energía a medida que surgían diferentes temas. Cuando mencionó los 3 siglos asesinados, el dolor se extendió por la sala, genuino en la mayoría de los casos, pero desde una esquina llegó algo diferente. Algo que parecía satisfacción rápidamente enmascarada por un dolor fingido. Mis ojos siguieron la fuente. Un hombre delgado con cabello canoso y barba bien recortada. Estaba completamente inmóvil, con una expresión de preocupación en el rostro, pero su emoción parecía falsa. El consejero Vincent Alpha Rowan dijo: «Sus patrullas fronterizas no han informado de ninguna actividad inusual». «Nada, Alpha», respondió el hombre con suavidad. «Hemos duplicado nuestra presencia según las instrucciones, pero las fronteras del sur siguen tranquilas». Mentira. La certeza me golpeó con tal fuerza que casi me quedé sin aliento. Quizás no las palabras en sí, sino la intención detrás de ellas. Este hombre, Vincent, sabía más de lo que decía. Desvié la mirada hacia Alpha Rowan, preguntándome si podía percibir el engaño. Su atención seguía centrada en los asuntos del consejo, pero algo en su postura sugería una mayor conciencia, como un depredador que huele a su presa. La reunión continuó, abordando temas como las reservas de alimentos para el invierno que se avecinaba, las disputas territoriales con las manadas vecinas
y la integración de los lobos recién convertidos. Durante todo el proceso observé las corrientes emocionales subyacentes, tomando nota de quién hablaba con verdadera preocupación por la manada y quién parecía tener intereses personales. Las reacciones de Vincent me inquietaron especialmente. Cada vez que se mencionaba la amenaza del sur, su respuesta emocional era discordante. Primero satisfacción, luego preocupación fingida, y debajo de todo ello, un frío cálculo que me ponía los pelos de punta. Cuando el consejo llegó a su fin, Alpha Rowan se dirigió a cada miembro individualmente, asignando tareas para las próximas semanas. A Vincent le dio la responsabilidad de coordinarse con las manadas aliadas del este, un puesto que lo alejaría de las fronteras del sur. El destello de ira de Vincent ante esta asignación confirmó mis sospechas. Fue breve, rápidamente enmascarado, pero inconfundible. Cuando los miembros del consejo se retiraron, solo Nathaniel permaneció con el Alpha Rowan y conmigo. El beta se acercó a mí, con evidente curiosidad en su expresión. Así que, humana, dijo, con su acento más pronunciado de cerca. ¿Qué viste con esos ojos especiales que tienes? Miré a Alpha Rowan, que asintió una vez. Permiso para hablar libremente. No todos los miembros de tu consejo tienen en mente los mejores intereses de la manada, dije con cautela. Nathaniel levantó las cejas. Lo has determinado en una sola reunión. Ella tiene un don para leer a las personas. El Alpha Rowan intervino, colocándose a mi lado. Por eso está aquí. ¿Y de quién deberíamos preocuparnos según tu don? Preguntó Nathaniel, con evidente escepticismo en su tono. Lo miré directamente a los ojos. El llamado Vincent me parece sospechoso. Sus emociones no concuerdan con sus palabras ni con sus acciones. Nathaniel se tensó y miró al Alpha Rowan. Vincent ha servido a la manada durante 20 años. Era el consejero de mayor confianza de tu padre, lo que le habría dado muchas oportunidades para desarrollar rencores, señaló Alpha Rowan con expresión endurecida, y para establecer conexiones con nuestros enemigos. Esto es terreno peligroso, Rowan, advirtió Nathaniel, acusar a un miembro veterano del consejo basándose en los sentimientos de un humano. No estoy diciendo que sea definitivamente el traidor, intervine, solo que sus respuestas emocionales eran inconsistentes con sus palabras y acciones. Sabe algo que no está compartiendo. La mano de Alpha Rowan se posó ligeramente sobre mi hombro, en un gesto a la vez posesivo y protector. Vigila a Vincent, le indicó discretamente a Nathaniel. Si Elise tiene razón, pronto hará algo, sobre todo después de haber sido destinado lejos de la frontera sur. Nathaniel siguió mostrando dudas, pero asintió con la cabeza. Como ordenes, Alpha. Después de que se marchara, el Alpha Rowan se volvió hacia mí, con esos ojos penetrantes escudriñando mi rostro. ¿Estás segura sobre Vincent? Estoy segura de que oculta algo, aclaré. Si eso lo convierte en un traidor, necesito más tiempo con él para estar segura. El Alpha Rowan asintió lentamente. Entonces lo tendrás. Esta noche hay una reunión, una celebración del equinoccio de otoño. Todos los miembros del consejo asistirán. Su mano se desplazó de mi hombro a mi mejilla, con un contacto sorprendentemente suave. Asistirás como mi invitada personal. La implicación quedó flotando en el aire entre nosotros. Si aparecía como su compañera elegida, enviaría un mensaje a toda la manada, uno que podría provocar que el traidor se delatara. ¿Quieres que piensen que soy...? No pude terminar la frase. Mía, completó él, bajando la voz hasta un tono que me provocó un escalofrío. Sí, eso obligará al traidor a actuar de una forma u otra. Debería haberme opuesto, debería haberle recordado que estaba allí por obligación, no por elección. En cambio, me encontré asintiendo con la cabeza, con una extraña expectación creciendo en mi pecho ante la idea de pasar más tiempo en su presencia. Entonces tendré que prepararme, dije, tratando de parecer práctica en lugar de afectada por su proximidad. El Alpha Rowan sonrió, una sonrisa auténtica que transformó sus severos rasgos en algo peligrosamente atractivo. Vera se encargará de ello. Prepárate para las preguntas, palomita. Y para el resentimiento.
No todo el mundo aceptará a una humana al lado del alfa. Cuando me di la vuelta para marcharme, su voz me detuvo en la puerta. Elise. El sonido de mi nombre en su boca seguía haciendo que el calor se extendiera por mis venas. Gracias por tu honestidad hoy. Es refrescante. Lo miré. Este hombre poderoso y peligroso que tenía el destino de mi familia en sus manos, que tal vez también tenía algo más profundo, algo más personal que no estaba listo para revelar. No me des las gracias todavía, le advertí. La verdad rara vez es cómoda. Alpha Rowan, incluso cuando es lo que buscamos. Su expresión se volvió pensativa, tal vez especialmente en ese momento. Mientras Vera me acompañaba de vuelta a mis aposentos, no podía quitarme de la cabeza la sensación de que acababa de adentrarme en un juego cuyas reglas no comprendía del todo. Con un riesgo mayor del que podía imaginar, la celebración tuvo lugar en el gran salón, un espacio cavernoso transformado por cientos de velas, follaje otoñal y símbolos antiguos pintados en lo que parecía inquietantemente sangre sobre las paredes de piedra. Los miembros de la manada llenaban la sala, su energía crepitaba con una intensidad salvaje que me erizaba el vello de los brazos. Muchos se habían transformado parcialmente, con los ojos brillantes de color ámbar o dorado, los caninos alargados y movimientos más fluidos que los de los humanos. Me quedé en la entrada, momentáneamente paralizada por la visión. Vera me había vestido con un traje del color de la medianoche, adornado con bordados plateados que evocaban las fases de la luna. Mi cabello había sido peinado con un estilo intrincado, entretejido con pequeñas flores blancas que Vera llamaba bendición del lobo. Protegen a los humanos que caminan entre lobos, me había explicado, mientras sus dedos trabajaban con destreza entre mis mechones dorados. O eso dicen las viejas historias. Ahora, frente a la manada reunida, esperaba desesperadamente que esas historias fueran ciertas. Ahí estás. La voz del Alpha Rowan a mi espalda me provocó un escalofrío. Me volví y lo vi vestido con un traje ceremonial, negro y plateado como el mío, pero con símbolos de autoridad bordados en la tela. El efecto era a la vez regio y primitivo, lo que enfatizaba la dualidad de su naturaleza. Hombre y lobo, civilizado y salvaje. Estás preciosa. Sus ojos me recorrieron de arriba abajo, deteniéndose en mí de una forma que aceleró mi pulso. Perfecto. Antes de que pudiera responder, me ofreció su brazo. ¿Hacemos nuestra entrada, Palomita? Coger su brazo me pareció un compromiso. No estaba del todo segura de qué, pero deslicé mi mano en el hueco de su codo, muy consciente de la sólida fuerza que se escondía bajo la fina tela. Un silencio se apoderó de la reunión cuando entramos juntos. Todas las cabezas se giraron. Todos los ojos nos evaluaron. Percibí sorpresa, curiosidad y, en algunos casos, hostilidad abierta irradiando de las sonrisas de los hombres lobo reunidos. El Alpha Rowan murmuró cerca de mi oído. Es menos probable que te coman si creen que me disgustaría. Eso no tiene gracia, le susurré. Su risa grave vibró a través de mí. No era mi intención. No pierdas de vista a Vincent. Nos estará observando de cerca. Efectivamente, vi al consejero de cabello canoso cerca de una mesa repleta de comida, con una expresión cuidadosamente neutral, pero con los ojos fijos en cada uno de nuestros movimientos. A su lado estaba la mujer de cabello cobrizo del consejo, Lidia. Su boca formaba una delgada línea de desaprobación. El Alpha Rowan me guió a través de la multitud, presentándome a los miembros clave de la manada con una mano posesiva en mi espalda. Cada presentación reforzaba el mensaje. Esta humana está bajo mi protección. Esta humana es mía. Las reacciones variaron desde una aceptación cautelosa hasta un desprecio apenas disimulado. Una mujer alta, escultural, con ojos como oro fundido, prácticamente gruñó cuando Rowan me presentó. Serena es una de nuestras luchadoras más fuertes, explicó mientras nos alejábamos. Ella también creía que sería mi doncella después de que yo asumiera el liderazgo. ¿Y lo será? Pregunté, sorprendida por el giro de algo que se sentía incómodamente como celos en mi estómago. Los ojos del Alpha Rowan se encontraron con los míos, con algo peligroso parpadeando en sus profundidades. Esa no es una decisión que ella pueda tomar, ni tampoco mía por completo.
Antes de que pudiera preguntarle más, comenzó la música. Tambores primitivos y cuerdas quejumbrosas que hablaban de algo antiguo en la sangre. Los miembros de la manada formaron un círculo en el centro del salón. Sus movimientos se volvieron más lobunos a medida que el ritmo se intensificaba. Se están preparando para la caza, explicó el Alfa Rowan, con voz baja cerca de mi oído. Una tradición del equinoccio. A medianoche, honramos nuestra naturaleza lobuna bajo la noche equilibrada. ¿Te unirás a ellos? No pude ocultar la aprensión en mi voz. Sus dedos se apretaron ligeramente sobre mi cintura. Más tarde. Primero tenemos que descubrir a un traidor. Me guió hacia donde Vincent y Lydia conversaban, con las cabezas inclinadas muy cerca una de otra. Se enderezaron cuando nos acercamos y ambos saludaron respetuosamente a su alfa con una inclinación de cabeza. Consejero Vincent, el Alfa Rowan lo saludó. Confío en que sus preparativos para la misión diplomática oriental estén en marcha. La sonrisa de Vincent no llegó a sus ojos. Por supuesto, Alfa. Aunque confieso que tengo curiosidad por saber por qué me ha reasignado de la patrulla fronteriza del sur, que he supervisado durante una década. Una mirada nueva, el Alfa Rowan respondió con suavidad, repitiendo su explicación de mi presencia en el Consejo. A veces nos familiarizamos demasiado con nuestros territorios. Pasamos por alto patrones. La mirada de Vincent se desplazó hacia mí, con una clara expresión de evaluación. Y es por eso que su invitada asistió a nuestra reunión del Consejo, para aportar esa mirada nueva, entre otros talentos. Alpha Rowan respondió, deslizando posesivamente su brazo alrededor de mi cintura. La insinuación quedó flotando en el aire, deliberadamente provocativa. Sentí la respuesta emocional de Vincent como una bofetada. Indignación, disgusto y, debajo de todo eso, cálculo. «Qué suerte encontrar tales talentos en un humano», intervino Lydia, con un tono que hacía que la palabra «talentos» sonara obscena, especialmente viniendo de una familia conocida por cazar furtivamente en las tierras de la manada. Me puse tensa, pero los dedos de Alpha Rowan presionaron mi costado en señal de advertencia. «Déjalos hablar. Observa sus reacciones. Las acciones de mi padre no son las mías», dije con cautela. «Estoy aquí para reparar el daño prestando servicio personalmente al Alfa», preguntó Vincent, con un doble sentido inconfundible. «¡Qué dedicación!». El gruñido de Alpha Rowan fue demasiado bajo para los oídos humanos, pero lo sentí vibrar a través de su pecho, donde nuestros cuerpos se tocaban. «Cuidado, Vincent. Tu tono roza la falta de respeto». El consejero inmediatamente dio marcha atrás, bajando la mirada. «No pretendo faltar al respeto, Alfa. Solo estoy sorprendido por este inesperado giro de los acontecimientos». Mientras hablaban, me concentré en el estado emocional de Vincent, analizando las reacciones superficiales para descubrir lo que se escondía debajo. Un destello de miedo cuando se mencionó la frontera sur y algo más. Expectación, como si estuviera esperando algo. Un alboroto en la entrada llamó nuestra atención. Nathaniel entró con expresión sombría, acompañado por dos lobos corpulentos que arrastraban a un tercero entre ellos. El cautivo. Un joven apenas salido de la adolescencia, con heridas recientes en la cara y los brazos. El Alpha Rowan me soltó y se movió rápidamente para interceptarlos. «¿Qué es esto?». «Lo encontramos cruzando nuestra frontera sur», explicó Nathaniel, lo suficientemente alto como para que los miembros de la manada cercanos lo oyeran. «Llevaba esto», dijo, mostrando un papel doblado y sellado con lacre. Incluso desde la distancia, pude ver la impresión del sello. Una cabeza de lobo con dagas cruzadas debajo de la marca del Alfa del Sur. Rowan gruñó y cogió el papel. «¿Quién te envía?». El joven lobo escupió sangre al suelo. «Vete al infierno». La mano del Alfa Rowan se disparó, agarrándole al mensajero por el cuello con tanta fuerza que le hizo jadear. «Has entrado en mi territorio llevando comunicaciones del enemigo. Tu vida está perdida a menos que me des una razón para perdonarla». «Rowan», llamé, avanzando sin pensar. «Espera». Todo el salón se quedó en silencio ante mi intervención. El Alpha Rowan se volvió lentamente, con una expresión peligrosa por haberlo interrumpido públicamente, desafiando su autoridad ante su manada. Había cruzado una línea que no se podía volver atrás.
Pero algo en esta situación me parecía mal, como si estuviera amañada. Había seguido mi intuición hasta aquí. No podía detenerme ahora. Deberías escuchar lo que tiene que decir. Continué, sosteniendo la mirada de Rowan antes de decidir su destino. Pasó un momento tenso en el que pensé que podría rechazar mi sugerencia de plano. Entonces, para mi sorpresa, soltó el cuello del joven lobo. «Habla», ordenó. «Rápido». El mensajero tosió frotándose el cuello. «Me dijeron que me asegurara de entregarlo esta noche durante vuestra celebración». Sus ojos recorrieron la sala para asegurarse de que todos lo vieran. El Alpha Rowan rompió el sello y desplegó el papel. Mientras leía, su expresión se oscureció peligrosamente y el lobo que llevaba dentro salió a la superficie. Sin decir nada, le entregó el mensaje a Nathaniel, quien lo leyó y gruñó por lo bajo. «¿Qué dice?», preguntó alguien entre la multitud. Nathaniel miró a Rowan, quien asintió con la cabeza. «El Alfa del Sur afirma que uno de los nuestros le ha jurado lealtad». Nathaniel anunció con voz que resonó en toda la sala que este traidor ha proporcionado información que ha llevado a la muerte de 3 de nuestros siglos, con la promesa de que habrá más. Exige que entreguemos nuestros terrenos de caza occidentales, o revelará la identidad del traidor y verá cómo nos destrozamos unos a otros con sospechas. Se escucharon murmullos entre los asistentes. Observé atentamente las reacciones de los miembros del consejo, en particular la de Vincent. Su rostro mostraba la sorpresa y la indignación adecuadas, pero debajo se notaba satisfacción y alivio. Las emociones eran confusas, contradictorias. Entonces me di cuenta de que estaba contento por la carta en sí, no por su contenido, como si su entrega fuera esperada, planeada. Es claramente una estratagema para dividirnos. Vincent tomó la palabra, con voz autoritaria. Los pactos del sur siempre han envidiado nuestro territorio. Buscan hacernos dudar unos de otros cuando deberíamos estar unidos. Varios miembros de la manada expresaron su acuerdo. Me acerqué a Alpha Rowan, manteniendo la voz baja. Algo no está bien. Vincent esperaba esta carta, pero no teme ser expuesto. Los ojos de Alpha Rowan se encontraron con los míos. Una pregunta silenciosa. «Es demasiado conveniente», continué. «Una amenaza pública diseñada para provocar precisamente esta reacción. Unidad contra un enemigo común. ¿Y si ese es el objetivo?». La comprensión se reflejó en su expresión. Con un movimiento fluido, se volvió hacia el mensajero. «¿Quién te ha dado esta carta para que la entregues?». El joven lobo dudó. «Me dijeron que dijera que venía del Alfa del Sur». «Pero no es así», afirmé con certeza. «¿Verdad?». Los ojos del mensajero se posaron nerviosamente en Vincent y luego volvieron al suelo. Esa mirada, breve pero inequívoca, fue toda la confirmación que necesitábamos. El Alpha Rowan se movió con una velocidad deslumbrante, cruzando el espacio que los separaba de Vincent en un santiamén. Antes de que el consejero pudiera reaccionar, Rowan lo había inmovilizado contra la pared, con el antebrazo presionándole la garganta. «Una estrategia interesante», gruñó Rowan. «Crear una amenaza externa para unificar a la manada contra un enemigo común. Posicionarse como la voz de la razón. ¿Matar a nuestros siglos formaba parte de su plan desde el principio o fue simplemente una adición conveniente?». La máscara de consejero leal de Vincent se hizo añicos. «Te has vuelto débil», escupió, con los ojos brillando en amarillo por la transformación parcial. «Tu padre nunca habría permitido que los humanos caminaran entre nosotros como iguales. Nunca habría traído a uno a nuestras cámaras del consejo». «Mi padre gobernaba mediante el miedo», respondió Rowan, aumentando la presión sobre la garganta de Vincent. «Yo elegí un camino diferente, un camino hacia la destrucción». La voz de Vincent se elevó, dirigiéndose a los miembros de la manada reunidos en lugar de solo a Rowan. Él quería que nos integráramos con los humanos, que debilitáramos nuestros linajes, que abandonáramos nuestras costumbres. Actué para preservar lo que somos. Escudriñé a la multitud, evaluando las reacciones. Aunque algunos parecían convencidos por las palabras de Vincent, la mayoría parecía horrorizada por su confesión. Los 3 asesinados durante siglos habían sido compañeros de manada, amigos suyos.
Su justificación para la traición sonaba hueca. ¿Estabas trabajando con el Alfa del Sur?, exigió Nathaniel, moviéndose para flanquear a Rowan. Vincent se rió con un sonido amargo y quebrado. Ese tonto era un medio para alcanzar un fin. Le di suficiente información para mantener su interés, para hacerle creer que le ayudaría a tomar nuestro territorio. En realidad, me estaba posicionando para tomar el control de ambas manadas una vez que tú fueras eliminado. La expresión del Alfa Rowan se endureció aún más. ¿Y Lydia? ¿Ella formaba parte de tu plan? Todas las miradas se volvieron hacia la consejera pelirroja, que se había puesto pálida como la muerte. No sabía nada de los asesinatos, insistió retrocediendo. Vincent dijo que necesitábamos un líder más fuerte, alguien que mantuviera puras nuestras líneas de sangre. Estaba de acuerdo con sus principios, pero no con sus métodos. Sin embargo, no dijiste nada cuando murieron nuestros compañeros de manada. Nathaniel gruñó. La reunión había pasado de ser una celebración a convertirse en un tribunal. Los miembros de la manada se acercaron a nosotros, con expresiones que iban desde el dolor hasta la rabia a medida que asimilaban la traición. Según la ley de la manada, el castigo por traición es la muerte, afirmó el Alfa Rowan, con una voz que resonó en toda la sala. ¿Alguien lo impugna? Se hizo el silencio. Ni siquiera Lydia habló en defensa de Vincent. Esta noche es la casa del equinoccio, continuó Rowan, entregando a Vincent a la custodia de dos grandes lobos que inmediatamente lo inmovilizaron. Tradicionalmente, cazamos en manada. Esta noche, cazamos a un traidor. Las implicaciones me hicieron sentir un escalofrío. A Vincent se le daría una ventaja inicial, y luego sería perseguido por toda la manada en forma de lobo. Sus posibilidades de sobrevivir eran prácticamente inexistentes. Cuando comenzaron los preparativos para esta sombría caza, el Alfa Rowan se volvió hacia mí. Deberías volver a tus aposentos. No es algo que debas presenciar. Una parte de mí quería aceptar retirarme de la violencia primitiva que estaba a punto de desatarse. Pero yo había contribuido a delatar a Vincent. No podía esconderme de las consecuencias. Me quedaré, dije en voz baja. Algo parecido al respeto brilló en sus ojos. Muy bien, pero quédate aquí, en el salón. El bosque no es seguro para los humanos esta noche. Una hora más tarde, la mayor parte de la manada había partido para la casa, dejando solo a los ancianos, los más jóvenes y unos pocos sirvientes humanos en el gran salón. Me quedé junto a una ventana con vistas al bosque, observando cómo las nubes se abrían para revelar una media luna perfecta, en equilibrio entre la luna creciente y la menguante en esta noche de equinoccio. «Te escucha», dijo Vera detrás de mí. «Eso es más raro de lo que imaginas». Me volví y vi a la mujer de cabello plateado mirándome con renovado interés. «Solo dije lo que había que decir», respondí. Vera sonrió levemente. «Muchos han intentado ese enfoque con Rowan. Pocos han tenido éxito como tú esta noche. No es lo que esperaba. Lo admití cuando mi padre me dijo que me enviaba aquí, al Alfa. Esperabas un monstruo», terminó Vera por mí. «La mayoría lo espera. Rowan cultiva esa imagen deliberadamente. Es más fácil liderar a través del miedo que a través de la confianza. Sin embargo, él confió en mí. Estoy pensativa. Un humano al que nunca había conocido con información vital para la supervivencia de su manada. Quizás sintió algo en ti que merecía su confianza». Los ojos de Vera se posaron en el colgante de mi cuello. «El regalo de tu madre te ha protegido bien». Toqué el disco de plata por reflejo. «Solo es un collar, ¿verdad?» Vera extendió la mano con los dedos suspendidos cerca del colgante, sin tocarlo. «Mira más de cerca, niña», el símbolo grabado en la plata. Levanté el disco y examiné el diseño que siempre había considerado remolinos decorativos a la luz de las velas. De repente pude ver lo que se me había escapado. Un lobo estilizado se enroscaba protectora alrededor de una figura humana. «Este símbolo pertenece a una antigua orden», explicó Vera. «Humanos que servían de puente entre nuestras especies, empáticos con la capacidad de percibir la verdad, de facilitar el entendimiento. Se les llamaba las Benetrix, las cazadoras, y la revelación me dejó sin aliento. Mi madre nunca me lo había dicho.
Quizás no lo sabía, el conocimiento se perdió hace generaciones, cuando los humanos se volvieron contra los hombres lobo y nos cazaron hasta casi extinguirnos. La expresión de Vera se volvió distante. Unas pocas familias mantuvieron el linaje, a menudo sin ser conscientes de su herencia. De repente, todas las piezas encajaron. Mi intuición inexplicable, mi capacidad para sentir emociones, el don idéntico de mi madre. Incluso la desesperada apuesta de mi padre de intercambiarme por el Alpha Rowan ahora tenía un terrible sentido. No había estado simplemente pagando una deuda. Me había devuelto a un mundo que mi linaje había unido en el pasado. Rowan lo sabía. Me di cuenta de que por eso me había aceptado como pago en lugar de matar a mi padre. Vera asintió lentamente. Lo sospechaba. Tu colgante lo confirmó. El Alpha ha estado buscando a una Benatrix desde que asumió el liderazgo hace 5 años. ¿Por qué? Pregúntaselo tú misma, respondió Vera, señalando con la cabeza hacia la entrada, donde acababa de regresar el Alpha Rowan. Había vuelto a su forma humana y se había vestido apresuradamente con ropa negra sencilla. Sangre. Vincent probablemente tenía las manos y la cara salpicadas, a pesar de la violencia evidente en su aspecto. Sus ojos, cuando me encontraron, mostraban algo inesperado. Vulnerabilidad. Me acerqué a él sin pensarlo, atraída por la emoción cruda que emanaba de él en oleadas. Alivio, agotamiento, dolor. Ya está hecho, dijo simplemente. Lo siento. Las palabras parecían inadecuadas pero sinceras. El Alpha Rowan me estudió, inclinando ligeramente la cabeza. ¿De verdad? Traicionó a su manada, causó la muerte de 3 lobos bajo mi protección. No lamento que haya sido castigado, aclaré. Lamento que haya sido tú quien haya tenido que llevar a cabo ese castigo. Algo cambió en su expresión. Sorpresa, seguida de una suavidad alrededor de sus ojos. Acompáñame. Asentí con la cabeza y lo seguí mientras me llevaba desde el gran salón a la relativa tranquilidad de un pequeño patio. El aire nocturno traía el aroma de las hojas otoñales y los bosques lejanos. Por encima de nosotros, la media luna iluminaba el espacio con una suave luz plateada. «Has salvado vidas esta noche», dijo Alpha Rowan, rompiendo el silencio. «Sin tu don, el plan de Vincent podría haber tenido éxito. Más de mis lobos habrían muerto. Solo hice lo que me trajiste aquí para hacer». Se lo recordé. No. Se volvió para mirarme de frente. «Hiciste mucho más. Me desafiaste públicamente cuando creíste que estaba cometiendo un error. Pocos se atreverían a hacerlo, incluso entre mi círculo más cercano. Tragué saliva, consciente de repente de lo cerca que estábamos. Supongo que no soy muy buena sabiendo cuál es mi lugar». «Tu lugar», repitió con una sonrisa en los labios. «Vera te lo contó, ¿verdad? Sobre lo que eres». «La Venetrix», confirmé, aunque todavía no entiendo del todo lo que significa. Alpha Rowan extendió la mano lentamente, dándome tiempo para alejarme si lo deseaba. Cuando permanecí inmóvil, sus dedos trazaron el contorno de mi colgante. «Significa que no perteneces completamente a ninguno de los 2 mundos, pero puedes caminar en ambos», explicó con voz baja e intensa. Históricamente, las Venatrix servían como consejeras de los lobos alfa. Su capacidad para percibir la verdad las hacía muy valiosas para mantener la armonía de la manada, mediar en disputas e identificar amenazas. ¿Es por eso por lo que realmente me trajiste aquí, para servir como tu consejera? Su mano se movió de mi colgante para acariciar mi mejilla. El gesto fue sorprendentemente suave viniendo de alguien a quien acababa de ver dictar sentencia con letal eficacia. «Inicialmente sí», lo admitió. «Cuando supe que era tu familia, lo que podrías ser, vi una oportunidad para proteger a mi manada. El acuerdo con tu padre proporcionó una forma conveniente de traerte aquí. Y ahora», susurré, incapaz de apartar la mirada de la intensidad de su mirada, «ahora me encuentro en un conflicto». Su pulgar rozó ligeramente mi pómulo. La Benatrix y el Alpha tienen otra función tradicional. En las viejas historias, a menudo eran más que consejeros y líderes. Eran compañeros. Terminé, con el conocimiento surgiendo de algún lugar profundo dentro de mí.
iguales. Sus ojos se oscurecieron. Sí, el aire entre nosotros se cargó de posibilidades tácitas. Debería haberme repugnado lo que había hecho esa noche, la sangre que aún manchaba sus manos. En cambio, me encontré entendiéndolo, la carga del liderazgo, la necesidad de una justicia rápida para proteger a aquellos bajo su cuidado. El acuerdo tradicional era por un año, continuó. Un periodo de prueba para determinar la compatibilidad. Después de eso, la Benetrix podía elegir quedarse o irse, dije, la información surgiendo como recuerdos que no sabía que poseía. Su elección libremente tomada. Alpha Rowan asintió lentamente. ¿Y cuál sería tu elección, Elise? Si realmente fuera tuya, la pregunta quedó suspendida entre nosotros, a la espera de implicaciones. Hace 24 horas habría respondido sin dudarlo. Volvería a mi pueblo, a la vida que había conocido. Pero ahora, entendiendo más sobre quién era, sobre mi herencia y mi propósito, no estaba tan segura. Aún no lo sé, respondí con sinceridad. Este mundo todavía es nuevo para mí. En lugar de decepción, un alivio se reflejó en su rostro. Entonces propongo que respetemos el acuerdo tradicional. Un año. Tú serás mi consejera, ayudando a identificar amenazas para la manada, mediando en disputas con tu don. A cambio, yo proporcionaré protección a tu familia y enseñanzas sobre tu herencia. Y después del año, insistí. Su mano se apartó de mi rostro, aunque permaneció cerca. Después del año, tú eliges, quedarte o irte, sin consecuencias en ningún caso. La oferta parecía demasiado buena para ser verdad. ¿Por qué aceptarías eso? ¿Por qué darme ese poder? La expresión del Alpha Rowan se volvió seria. Porque una verdadera asociación no puede existir sin elección. Elise, he gobernado mediante el miedo porque creía que era necesario. Pero esta noche he visto otra forma, gracias a tu valentía, tu compasión, tu disposición a decir la verdad incluso cuando es peligroso. Dio un paso atrás, creando espacio entre nosotros. Un año como iguales, no como amo y sirviente. ¿Aceptas estas condiciones en este momento? Mirando a este hombre complejo, poderoso pero vulnerable, peligroso pero capaz de ser gentil, tomé mi decisión. Acepto, dije, extendiendo mi mano para formalizar nuestro acuerdo. En lugar de estrechármela, Alpha Rowan llevó mi mano a sus labios y besó mis nudillos. El gesto hizo que el calor recorriera mis venas. Entonces, bienvenida a mi hogar, Benetrix, murmuró contra mi piel. Mientras estábamos juntos bajo la luna del equinoccio, sentí que algo cambiaba dentro de mí. Los primeros brotes de pertenencia echaban raíces en un terreno que nunca había esperado reclamar como mío. No era el síndrome de Estocolmo, ni la capitulación ante el cautiverio, sino el reconocimiento de un propósito que resonaba en mi ser. Mi familia me había vendido a un alfa cruel, pero después de una noche de verdad, peligro y conexión inesperada, ninguno de los dos podía renunciar a la posibilidad que representábamos juntos. El año que teníamos por delante revelaría si esa posibilidad florecía en algo duradero o se marchitaba bajo el peso de nuestras diferencias. Por ahora, bastaba con estar a su lado. Ni depredador, ni presa, sino algo completamente nuevo, algo con el poder de cambiar nuestros mundos.